Dios te bendiga, hermano, hermana. En esta noche vamos a hablar acerca del desánimo y vamos a ver cómo el desánimo, cuando irrumpe en nuestras vidas, nos lleva a cometer tres cosas, tres acciones. Y vemos cómo cuando el desánimo llega a nuestras vidas, ¿sí? Realizamos oraciones equivocadas, vemos cosas equivocadas y también realizamos acciones equivocadas. Y para eso vamos a buscar en la palabra de Dios. Yo les invito a que podamos ver allí en Números, capítulo 21, y vamos a leer del versículos 1 al 5. Dice así Dios en su palabra: Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Y dice el versículo 4: Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y el versículo 5 dice: Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Saben que en el capítulo 20, ¿sí?, termina las andanzas de Israel en medio del desierto. Dios le pone fin en el capítulo 20, y a partir del capítulo 21, ¿sí?, vemos cómo ellos empiezan a transitar el camino rumbo a la tierra prometida. Pero en el capítulo anterior, en el capítulo 20, mueren la hermana de Moisés, ¿sí?, María, y su hermano también Aarón, y vemos cómo Dios les empieza a dar victorias, ¿sí?, en cada batalla, venciendo a esas ciudades paganas. Vemos el obrar de Dios, nuevamente mostrando su poder a favor de esta nación, de este pueblo de Israel, ¿sí? Y sin embargo, dice el versículo 4, dice que ellos iban subiendo de Hor. Cuando parten de Hor, dice que en medio del camino se desanimaron. Saben que cuando el desánimo irrumpe en la vida de este pueblo, lo que causó fue quejas y murmuración. Más quejas y más murmuración. Dijeron: estábamos mejor en Egipto que acá muriéndonos de hambre. Entonces se quejaron contra Dios y contra Moisés. ¿No te parece familiar esta historia? Muchas veces nos quejamos, murmuramos contra Dios y quizás contra tu hermano o tu hermana. Y eso es lo que hace el desánimo, ¿sí? Y en primer lugar, yo quiero que veamos, no solo que ellos ya iban desanimados rumbo a la tierra prometida, que Dios les había dicho que le iban a poseer por herencia, ¿sí?, porque Dios era fiel a su palabra y iban a poseer esa tierra. Sin embargo, vamos a ver en la vida de Moisés que realiza una oración equivocada. Y ese es el primer punto. Y vamos a buscar allí en Números capítulo 11, volvemos un poco atrás. Números capítulo 11, versículos 14 y 15, dice así la palabra de Dios. Está hablando Moisés y dice: No puedo yo solo soportar a este pueblo, que me es pesado en demasía. Y dice el versículo 15: Si así lo haces tú conmigo, yo te ruego, Dios, que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Es tremendo las palabras de Moisés. Vemos que el desánimo llega también a la vida de Moisés, y vemos cómo, ¿sí?, él realiza una oración equivocada. Quizás en tu vida y en mi vida, en algún momento, ese desánimo también trajo oraciones equivocadas.
Y al igual que Moisés, quizás deseamos nuestra muerte, deseamos morir. Y saben que Moisés estaba desanimado. Dice la palabra de Dios allí, el versículo 14, no puedo más. Saben que para entender mejor esta palabra, trata acerca de un pugilista, acerca de un boxeador. Cuando está arriba en el cuadrilátero, cuando está peleando contra su oponente. Entonces, cuando el manager o el entrenador ve que a su pugilista, ve que a su boxeador lo están golpeando, que le están desfigurando el rostro, que está mal, ven que no reacciona, saben que va a perder, ¿qué es lo que hace el entrenador o el manager? Tiran la toalla al ring, al cuadrilátero, para que se termine la pelea, porque entienden que ya no puede luchar, que no puede más. Eso es lo que está diciendo Moisés a Dios. Tiro la toalla, Dios, no puedo más, me rindo, hasta acá llegué. ¿Cuántas veces has pasado esto en tu vida, hermano, hermana? Y quieres rendirte y quieres tirar la toalla porque no podés más. Sin embargo, Dios llega allí e irrumpe en el corazón de Moisés y apela a su memoria, apela a su mente. Y más adelante en el versículo 23 de Números capítulo 11, dice Dios, hablándole allí en respuesta a lo que Moisés le había pedido en relación a la muerte, dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Dios? Ahora verás que cumplo mi palabra o no. Lo que hace Dios es le dice a Moisés, Moisés, ¿tirás la toalla? ¿Te rendís? ¿No das más? Recordá de dónde te saqué. Recordá cuál es el propósito por el que te llamé. Recordá a dónde te voy a llevar. La vida no se acaba en los problemas, en las situaciones adversas, en los límites, en las críticas, en las situaciones críticas. No se termina la vida allí. Dios, como perfecto cirujano, hace una incisión perfecta en la memoria, en la mente de Moisés. Y le dice a Moisés, tu mente es frágil. Volvemos atrás. Recordá si mi poder es limitado. Recordá si mi poder es débil. Y seguramente Moisés tuvo que volver atrás y decir, es verdad, Dios me llamó en medio del desierto, prendió fuego una zarza, Dios mostrando su poder. Cuando lo llama para que saque al pueblo de Israel y cómo obra en medio de las plagas, cómo utiliza Dios su poder y utiliza a este hombre como Moisés, un hombre tartamudo, un hombre que no sabía expresarse, un hombre que muchas veces se sentía desanimado, pero Dios lo toma con poder, lo toma con fuerza y le dice, Moisés, recordá lo que quiero hacer con tu vida. Cuando el desánimo golpea tu corazón, irrumpe en tu vida, Dios te recuerda lo que Él es capaz de hacer. Y entonces Moisés va recordando, es verdad, Dios mostró su poder con las 10 plagas, es verdad, Dios mostró su poder cuando pasamos por en seco, como en el Mar Rojo, con las paredes allí de agua. La gente seguramente veía a los peces nadar y recordaban el poder de Dios. Moisés estaba recordando eso cuando Dios le dice, mi mano está limitada de poder. Ahora vas a ver si cumplo mi palabra o no. Cuando él no daba más, Dios le recuerda todo lo que estaba haciendo en su vida, cómo iba trabajando en él y por medio de él. Y saben que también seguramente Moisés recordó cómo Dios los guiaba de día con una columna de nube y con una columna de fuego en la noche. Dios obró grandemente en poder, en milagro. Cuando tu vida esté desanimado, hermano, hermana, cuando irrumpa el desánimo en tu corazón, recordá lo que Dios es capaz de hacer. Recordá y mirá la cruz de Cristo. Recordá cuánto te ama
y lo que fue capaz de hacer por amor a vos. Recordá que su mano de poder no está limitada, que es el mismo Dios de Moisés, es el mismo Dios que tenemos a nuestro favor cuando estemos desanimados, cuando cometamos o realicemos oraciones equivocadas. Recordemos que aun cuando tiremos la toalla, Dios llega con poder y nos reviste con su grandeza, con su Espíritu Santo, y nos motiva, nos alienta y te dicen, vamos, que vos podés, vamos. Dice Pablo en Filipenses 4:13, vamos, que todo lo podemos en Cristo. Recordemos que Él está con nosotros. Y saben que cuando el desánimo irrumpe en nuestras vidas, a Moisés le llevó a realizar una oración equivocada, pero también vamos a ver, ¿sí?, que cuando el desánimo llega a tu vida o a mi vida, nos lleva a ver cosas equivocadas. Y vamos a buscar allí en la palabra de Dios más adelante, ahí en Números capítulo 13, versículos 25 al 33, dice así: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Sin embargo, dice el versículo 28, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, y Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y el versículo 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal los hijos de Israel. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a los gigantes, a los hijos de Anac. Es tremendo cuando el desánimo irrumpe en nuestras vidas, nos lleva a realizar oraciones equivocadas. Pero también cuando el desánimo golpea nuestras vidas, nos lleva a ver cosas equivocadas. Dios trabajando en la vida de Moisés, Dios trabajando en la vida de esta nación israelita, 40 años en el desierto, 40 años que simbolizan la prueba, ¿sí? El número 40 en la Biblia simboliza la prueba. Dios trabajando allí para quitar, ¿sí?, las cosas equivocadas en la nación judía, pero también en el corazón de Moisés. Y vemos acá que hay 2 espías. 2 de ellos dicen a Moisés: vamos para adelante, crucemos a la tierra prometida, Dios está con nosotros. Pero 10 de ellos dicen: mira, Moisés, fantástico, es verdad, Dios dice que hay allí tierra que fluye leche y miel, es verdad, Dios cumple su palabra, es verdad que están los mejores frutos allí, pero también es verdad que no vamos a poder derrotarlos. Saben que eso es lo que siembra el enemigo en nuestras vidas. Cuando el desánimo nos golpea, nos hace ver las cosas equivocadas. Saben que una de las artimañas del enemigo, del diablo, es querer hacer en tu vida de que dudes de Dios, de que dudes de su poder, de que dudes de su palabra. El diablo no quiere, sí, que te olvides de Dios. El diablo quiere que dudes de Él. Porque lo que quiere sembrar el diablo, el enemigo, en tu corazón es la incredulidad. Y cuando logra su cometido, vemos las cosas equivocadas y nos desanimamos. Al igual que estos 10 espías, estaban desanimados y dijeron: no vamos a poder contra ellos.
Y quizás estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Que nos toca justamente de COVID-19, de pandemia. Decimos, no vamos a poder salir de esto. Y quizás entra el desánimo en tu vida. Quizás has visto partir a un familiar, a un amigo por el coronavirus. Y quizás decís, no vamos a salir de esto. Estás desanimado. Y eso es lo que quiere el diablo. Quiere matar tu fe, quiere desanimarte, quiere llenarte de incredulidad para que no creas en el poder y en la palabra de Dios. Y te hace ver las cosas equivocadas. Lo logró en medio de estos 10 espías. Pero sin embargo se levantan dos y dicen, mira Moisés, Dios está con nosotros, pasemos a tomar posesión de la tierra prometida. Dios nos recuerda que Él está con nosotros como poderoso gigante, dice Jeremías, y que vamos rumbo a la casa celestial, a la tierra prometida. Que muchas veces la incertidumbre, las dudas, el temor, los fracasos van a irrumpir en nuestras vidas como el desánimo. Que el diablo va a querer sembrar incredulidad en nuestras vidas, va a querer que dudemos de Dios. Pero vos y yo debemos dejar de ver las cosas equivocadas, sino que debemos ver la mano de Dios con poder en medio de esta situación. Saben que no solo que el desánimo, ¿sí?, nos lleva en primer lugar a realizar oraciones equivocadas, en segundo lugar a ver cosas equivocadas, sino que en tercer y último lugar nos lleva a realizar acciones equivocadas. Y vamos a buscar Números capítulo 20 rápidamente, versículos 7 al 11. Números 20, versículos 7 al 11, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara a Moisés, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablen a la peña, a la vista de ellos, y la peña dará su agua, y le sacarás agua para el pueblo, y les darás a beber a ellos y a sus bestias. Y dice el versículo 9, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como Dios le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Cuando el desánimo irrumpe en nuestras vidas, nos lleva a cometer acciones equivocadas, y desobedecemos a Dios y a su palabra, y dejamos la santidad a un lado. Nos equivocamos. Le damos lugar a nuestra vieja naturaleza, a nuestro viejo hombre. Dios le había dicho a Moisés que solamente hablara a la roca, que hablara a la peña. Pero él estaba cansado, estaba desanimado, no podía más. Manejaba un pueblo rebelde, un pueblo que muchas veces Dios dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Vos y yo nos parecemos a este pueblo, claro que sí, nos parecemos a Moisés, sí, porque nos desanimamos, porque realizamos oraciones equivocadas, porque vemos las cosas equivocadas, porque también realizamos acciones equivocadas cuando el desánimo irrumpe en nuestras vidas. Moisés se quejaba, murmuraba contra Dios, contra el pueblo se quejaba de Dios, se quejaba de Moisés. Era tremendo lo que estaba pasando. Las cosas no salían como Moisés quería. Seguramente muchas veces le dijo a Dios: no solo me quites la vida, porque este pueblo es tremendo, no lo puedo manejar. Estaba desahuciado Moisés espiritualmente, pero Dios seguía trabajando en su corazón. Apelaba a su memoria para que recordara su mano poderosa en medio del desierto, en medio de la liberación de Egipto. Pero estaba allí Moisés quejándose. Dios trataba con el pueblo de Israel, trataba con Moisés, porque realizaban acciones equivocadas, porque estaban desanimados. Y quizás en este tiempo te encontrás así, hermano, hermana, desanimado, triste, agobiado, desahuciado, no das más.
pero recordá la mano del poder del Señor, que no se ha cortado. Recordá que su poder es el mismo por la eternidad, que Él va a cumplir su palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 37 dice el escritor a los hebreos, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Quizás en este proceso de la vida hemos realizado oraciones equivocadas, hemos visto cosas equivocadas, también quizás hemos realizado acciones equivocadas, porque el desánimo irrumpió en nuestras vidas, porque la duda que sembró el enemigo nos llevó a la incredulidad. Sin embargo, Dios nos recuerda que aún un poquito y Él vendrá. Estamos en un proceso, camino rumbo a la eternidad del reino de los cielos. Y Dios nos recuerda que en este proceso vamos a fracasar, vamos a fallar, vamos a pecar, pero que Él va a cumplir su palabra. Solamente dice un poquito y Él va a venir. Cuando Él dice un poquito, está haciendo referencia a una palabra griega que es micrón. Nosotros la usamos, por ejemplo, cuando sacamos la palabra microscopio. Cuando para ver algo pequeño necesitamos la lente del microscopio para poder entender qué es lo que pasa allí. Eso es lo que hace Dios. Quiere que pensemos como la lente de un microscopio y veamos en plenitud, en grandeza, que Él pronto va a volver. ¿Y estamos preparados? Quizás en este tiempo hemos estado desanimados por todo lo que nos toca vivir, pero el Señor nos recuerda que un poquito y Él vendrá. Saben que un gaucho, cuando está pasteando sus ovejas en el sur, en la Patagonia, se va lejos de la casa, en esto que se llama la transhumancia. Entonces se va a la veranada, se va a un lugar en donde pueda pastar a sus animales, en donde encuentra pastos deliciosos, como dice la palabra, pastos verdes, en donde hay muchos valles, muchos lugares lindos, y los llevan allí a pastar a sus animales. Y entonces este gaucho se va desde ya octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, y cuando en mayo empieza a caer las nevadas, las primeras nevadas, empiezan a retornar a sus hogares, varios meses lejos de casa. Entonces cuando un gaucho se va acercando a su casa sin fuerzas, por estar tanto tiempo lejos de su casa, de su familia, empieza a sentir el olor de su casa, empieza a sentir la calidez de su hogar y va alegrando su corazón y empieza a darse prisa para llegar lo más rápido posible a casa. Así debe estar motivado tu corazón y el mío. Cuando el desánimo irrumpe en nuestras vidas, debemos pensar como ese gaucho. Ya estamos cerca de casa, un poquito, y el Señor vendrá. Y pronto estaremos en la casa celestial. Que el Señor te bendiga y que nos ayude cuando el desánimo irrumpa en nuestras vidas. Bendiciones, hermano, hermana. Nuestro encuentro de hoy está llegando a su fin, pero usted puede seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y sitio web que aparecen en pantalla. Si está pasando por un momento de necesidad, tiene algún motivo de oración o desea ser contactado por alguno de nuestros pastores, no dude en escribirnos por WhatsApp al 54 342 525 1925 y en todas las redes sociales. Y recuerde, en este tiempo de dificultad, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién
contra nosotros. Somos Iglesia Belgrano. Dios te bendiga.